Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Un poco la idea de este video es tratar de darles algunas pautas como para que puedan manejarse en estos días. Nosotros estuvimos subiendo ya algunos links como para que ustedes puedan empezar a estudiar. Les estamos dando actividades para que puedan resolver. Quizás las actividades de la primera semana no fue tan compleja, la segunda más o menos y la tercera ya se está complicando un poquito más. Igual no se asusten, por ahí el tema de la tercera semana es uno de los más complicados de miembro superior, pero bueno, vamos a tratar de acompañarlos. Un poco la idea de este video es que ustedes sepan realmente a qué le tienen que dar prioridad en el estudio. Y uno de los elementos, digamos, importantes de anatomía siempre es empezar por lo que es planimetría. Ustedes ya tuvieron la clase de planimetría. Yo creo que no ha traído demasiados problemas, al menos por lo menos no tuvimos notificaciones de consultas con respecto al tema planimetría, pero para entender anatomía ustedes tienen que, lo primero que tienen que saber es ubicar al cuerpo en el espacio, ¿sí? Es muy importante que sepan ubicar al cuerpo en el espacio, por eso es muy importante que entiendan lo que es un plano sagital, lo que es un plano parasagital. También ubicar el cuerpo en el espacio es importante que ustedes entiendan, por ejemplo, qué es anterior, ¿sí? Qué es posterior, qué es lateral, a un lado y hacia el otro. También tienen que tener en cuenta con respecto a lo que es la línea media del cuerpo, ¿sí? Siempre nosotros vamos a decir que siempre lo que está más cerca de la línea media del cuerpo es más proximal y lo que se aleja de la línea media del cuerpo es más distal. Mis dedos son distales en relación a la línea media del cuerpo y mi ojo izquierdo en este caso es más proximal a la línea media. Eso es en cuanto a lo que es la ubicación del cuerpo en el espacio, el concepto de línea media, el concepto de qué es anterior, qué es posterior, el concepto de lo que es craneal, ¿sí? Que es lo que está más cerca de nuestra cabeza, ¿sí? O superior, o podálico hacia los pies, o distal. También aprendimos los planos de sección, ¿sí? Los planos de sección, acuérdense que está el plano sagital, los planos que hay un solo plano sagital, que es el que pasa por la línea media, y todos los demás planos son planos parasagitales. Si ustedes hacen cortes en este sentido, los planos que van a tener son parasagitales. Con respecto a el tema de los cortes, ¿sí? Los cortes van a ser... bueno, uno es el que les acabo de explicar, o que por lo menos les acabo de recordar, y después los cortes van a ser en el plano transversal, cuando tienen esta dirección, ¿sí? Después vamos a tener los planos coronales, ¿sí? Que son cortes que se hacen en este sentido, ¿sí? En el sentido de lo que es la corona, por eso se llama coronal. Y después los distintos cortes que ustedes estuvieron viendo, yo creo que no tuvieron mayores problemas, pero es muy importante porque cuando ustedes hicieron la actividad de axila, yo les pedí un corte parasagital y el 95% de ustedes respondió correctamente a la consigna cuando se hace el corte de la axila y se les explica cuáles son las distintas estructuras que tiene o que se pueden ver en ese corte. Eso es anatomía descriptiva. ¿Sí? Por eso es los conceptos de anatomía descriptiva, topográfica y funcional. La anatomía descriptiva es la que describe ese tipo de cortes. Esos cortes lo pueden ver en el tórax, lo pueden ver a nivel del sistema nervioso, lo pueden ver en el abdomen, lo vamos a ver en distintas partes de anatomía, así que es importante que ustedes tengan el concepto de cómo se hace la descripción de esos cortes. ¿Está? También en las primeras clases se les explicó el tema de articulaciones, yo creo que no han tenido mayores problemas, salvo algunas controversias que se generaron, porque obviamente los temas se empiezan a complejizar un poquito más. El tema de las articulaciones es muy importante que ustedes conozcan los componentes de una articulación móvil, es muy importante eso. Yo estoy tratando de darles las cosas que ustedes no deben dejar de saber como para poder avanzar y que después obviamente es lo que le tienen que dar prioridad en el estudio para cuando tengan que preparar la materia. Sepan que va a haber un examen parcial antes de las vacaciones de invierno y también van a tener
la posibilidad de recuperarlo. Ese parcial se va a tomar en forma online y bueno, la corrección va a ser automática. Ustedes van a saber cómo les fue en el mismo momento. El porcentaje de aprobación es de un 70%. ¿Está? Dependiendo de la cantidad o del porcentaje va a ser la nota, ¿sí? En general el 70% se considera un 4 y así sucesivamente. Al menos para esta parte del año, no sabemos qué va a pasar en la segunda parte. Con respecto al tema de, volviendo un poco a lo que es articulaciones, es muy importante, les decía, que sepan cómo clasificar las articulaciones inmóviles, semimóviles o inmóviles, o móviles. Y dentro de las móviles, que son las más importantes, ¿sí? en esta parte, tienen que saber bien, digamos, qué es una anartrosis, qué es una condyloartrosis, qué es un encaje recíproco, qué es una trocleartrosis, y dar ejemplos de cada una, que eso fue un poco lo que apuntó la actividad, digamos, que se les dio, y en cuanto a las preguntas que se le fueron haciendo en los parciales. Igual nosotros vamos a ir viendo las articulaciones. De hecho, ustedes la semana pasada vieron la articulación del hombro, y en la articulación del hombro se les contó, se les dijo que es una enartrosis, ¿sí? Es muy importante que sepan explicar cuáles son las superficies articulares, cómo está formada la cápsula, cuáles son los ligamentos de refuerzo, ¿sí? Por ejemplo, en la articulación del hombro nosotros tenemos los ligamentos de refuerzo que están en la parte anterior, que se llaman ligamentos pasivos, los glenohumerales superiores, medios e inferiores. Eso es en cuanto a la articulación escápulo-humeral propiamente dicha, porque ustedes saben que el hombro es un complejo articular donde tienen 3 articulaciones, ¿sí? La articulación de la clavícula con el acromion, ¿sí? La articulación acromioclavicular, la articulación entre la clavícula y la escápula a través de los ligamentos triangulares, conoides y trapezoides, y la articulación por ahí madre, que es la articulación escapulohumeral, que tiene por ahí un poquito más de accidentes anatómicos que ustedes deberían de saber explicar. Otra de las cosas importantes de hombro que yo les traté de resaltar con respecto a la actividad y a los dibujos es que ustedes aprendan los distintos grupos musculares que tienen el hombro, ¿sí? Es muy importante que sepan ubicar los músculos de la región del hombro, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. No tiene mucho sentido que estudien para este momento si los otros músculos. Obviamente los incluyeron muy bien dentro de los grupos, los dibujos de la región posterior del hombro, pero por ejemplo, saber hoy por hoy cómo se inserta el romboides, cómo se inserta el angular del omóplato o cómo se inserta el trapecio, por ejemplo, no tiene ningún tipo de sentido. Ustedes sí tienen que saber las inserciones del supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el subescapular, ¿sí? Todos esos músculos que estuvieron viendo, obviamente los 4 que les nombré tienen que ver con el manguito rotador, que yo les hice hincapié en la actividad y donde realmente contestaron muy bien a la consigna. Con respecto a los otros músculos del hombro, tienen que saber, por ejemplo, cómo está formado el deltoides, cuáles son las inserciones proximales del deltoides, porque tiene varias inserciones proximales, tiene inserciones a nivel de la clavícula, tiene inserciones a nivel del acromion, ¿sí? Y su inserción distal es a nivel de la B deltoidea, que está ubicada en el húmero. Eso lo pueden ver en las actividades de esta semana, ¿sí? Las actividades donde se les explica brazo y plexo braquial. Con respecto a axila, es muy importante que sepan cuáles son las paredes de la axila. Nosotros vamos a hacer hincapié en el continente axilar, básicamente en este caso, ¿sí? Recuerden que la axila tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene un vértice, ¿sí? Tiene una pared interna y una pared externa, ¿sí? Y tiene una base axilar que en general es la piel y la aponeurosis axilar. Recuerden cómo se forma esa aponeurosis, que tiene que ver mucho el pectoral, digamos el subclavio, el pectoral menor, la aponeurosis clavipectoral, ¿sí? Así que eso leanlo bien y de hecho lo han hecho muy bien en la actividad gráfica de la axila. O sea que es muy importante las paredes de la axila, como para que lo puedan retener. Otra de las cosas que trabajamos en axila fue la arteria axilar.
La arteria axilar, tengan presente que es una continuación de la arteria subclavia. Por debajo, digamos, de lo que sería la clavícula, nivel infraclavicular, cambia el nombre directamente y se llama arteria axilar. La arteria axilar tiene varias ramas, ¿sí? Que necesitamos que la sepan, ¿sí? En este caso, la arteria axilar es muy importante, no solo en la irrigación de la axila, sino en la irrigación de la región anterior del tórax, Así que es muy importante que recuerden eso.